Buenas tardes, amados hermanos, familia, amigos, qué gusto saludarles. Les habla Martín Lizárraga, pastor de Oasis de Salvación aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, como todos los miércoles nos reunimos a través de esta plataforma de Facebook, ¿verdad? Y YouTube también estamos de mañana en adelante, este mismo mensaje y aparte los mensajes anteriores. Y les doy la bienvenida. Hoy miércoles estamos profundizando un poquito, escarbando, tratando de arrojar luz a ciertas partes de la Biblia, a ciertos pasajes que nos van a ayudar a comprender mejor. Antes, ya como ustedes saben, en unos pocos días más, bueno, para ser exactos, el 4 de abril ya es la resurrección, ya la Pascua. Entonces, en esa dirección, estos últimos días, desde que empieza la cuaresma, el miércoles pasado, para acá, ¿verdad? Hemos estado tratando de dirigir los estudios a través del libro del Evangelio según San Lucas. Entonces, vamos a buscar en estos días conocer más de Jesús, conocer. Ya hemos hablado de la anunciación, de cuando el ángel Gabriel le anuncia, ¿verdad? Válgame la redundancia, a la Virgen María. Hablamos también un poquito de las tentaciones el miércoles pasado, cuando Jesús es tentado. Y hoy vamos a hablar de un pasaje en el cual él vuelve a su tierra, ya una vez que inicia su ministerio, ya una vez que es probado, ya una vez que se bautiza en el río Jordán por la mano de Juan el Bautista, que por cierto su primo. Vamos a repasar este pasaje, es del capítulo 4 del libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 14 al 30. Vamos a ir leyendo, vamos a ir comentando, vamos a ir buscando que el Espíritu Santo nos ilumine, que tenga misericordia de nosotros y abra nuestro entendimiento. Abra la capacidad de conocer a Jesús. No podemos amar a alguien que no conocemos. Y me refiero a Jesús como una persona. Me refiero a Jesús como un ser vivo. Jesús no es una historia, no es algo místico, no es parte de una religión. Jesús es un ser vivo, un ser que hoy, en la actualidad y por la eternidad, habita a la diestra. O sea, eso significa en una cercanía completa con el divino Creador, con el Padre. Él, desde ese lugar, a su iglesia, aquellos que han confesado su nombre, aquellos que han creído que Él es el Hijo de Dios, que lo levantó el poder del Espíritu Santo, que hoy vivimos según las enseñanzas que Él nos dejó, la doctrina que Él nos dejó. A ese grupo, a la iglesia, es a la que hoy me dirijo y te digo, bienvenido. Vamos a buscar en Jesús la iluminación. No podemos amar a alguien que no conocemos. No podemos buscar la comunión, la compañía de alguien que nada más hemos escuchado. Tenemos que, cada pasaje, cada renglón, cada coma, cada punto de la Biblia tiene una razón de ser. Y hay que buscar el entendimiento que el Espíritu Santo nos da, esa sabiduría, ese poder de discernir, de escarbar, para poder encontrar el tesoro que hay entre líneas en la Biblia. Así es que, por la gracia de Dios, su misericordia y su bondad, hoy nos hemos reunido porque nos da vida. Él es el que hoy desde temprano nos ha dado la salud, nos ha dado la capacidad para poder estar aquí hoy en este tiempo de 7 a 8 de la noche. Vamos a estar dándole gloria a Dios.
vamos a estar aprendiendo de Él. Un tiempo de intimidad con Dios. Estar en la Biblia es escuchar la voz de Dios. Así es que vamos a entrar de lleno después de esta introducción. Y bueno, pon la Biblia, por favor. Escuchando, que está abierto el chat para cualquier comentario, duda, para pedir apoyo en oración. Somos llamados a interceder unos por otros y de esta manera cumplir la misión de amarnos unos a otros. Ese es el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo es buscar ser útil en su vida, ser un instrumento de Dios para la vida de los demás, darle sentido a nuestra existencia. Y bueno, en ese tenor, ¿verdad? Vamos a empezar a comentar, a leer, y posteriormente, al final, los últimos 10, 15 minutos de este tiempo, vamos a aprovechar para interceder. Tenemos algunas oraciones pendientes que estamos llevándole al Señor cada vez que nos reunimos, los domingos, en nuestros devocionales diarios, y por supuesto los miércoles, que son miércoles de escudriñamiento. Cualquier duda que tengas, por favor, háznosla saber. Mi familia, que está aquí reunida, aquí en casa, ¿verdad? Por cuestión de la pandemia, ahorita no podemos estar al 100% en nuestras visitas a la iglesia, al templo, pero espero en Dios, espero en su bondad y misericordia que pronto volvamos a tomar ese caminar de ir al templo. Es muy importante ir al templo, es muy importante cumplir con ese mandato, no dejando de congregarnos. Cuando pasa eso, el enfriamiento empieza a tomar ventaja de nuestras vidas. Satanás, que el Señor lo reprenda, empieza a tomar ventaja en esas áreas. Así es que hay que cerrar todas las ventanas, hay que blindarnos en la fe y cumplir. Acuérdate que no somos llamados a guerrear, no somos llamados, ¿verdad?, a ponernos enfrente del enemigo. Inclusive el libro de Judas nos recuerda que el mismo Gabriel, el arcángel Gabriel, ¿sí?, no lo enfrentó, sino solamente le dijo, ¿verdad?, cuando peleaban, cuando discutían, cuando discernían o cuando estaban en disputa por el cuerpo de Moisés, el arcángel solamente le dijo: el Señor te reprenda. O sea, diciéndole, no yo. Nuestra lucha espiritual en la que actualmente vivimos no es para enfrentarlo, es para resistir en obediencia. Resistir, no hay que buscar a Satanás para guerrear con él, hay que resistir sus acechanzas, sus dardos de fuego. Y dice que posteriormente él huirá de nosotros, él, nosotros no. Así es que en el nombre de Jesús vamos a empezar y oramos al final. Y bueno, vamos a entrar a este pasaje, ¿verdad?, en el que empieza el ministerio de Jesús. Y Jesús ya había hecho algunos milagros. En el Evangelio según San Juan, del capítulo 1 y el 4, usted va a encontrar algunos ya manifestaciones del poder del Espíritu Santo a través de Jesús, cuando él, por ejemplo, va al templo, lo purifica, enseña, hace algunos milagros, ahí, ¿verdad? Después va en el último capítulo que le digo, el 4 del Evangelio según San Juan, va y tiene ese encuentro con la mujer samaritana, y hay algunos milagros que él ha estado haciendo, pero él regresa a su tierra. Veamos lo que dice la palabra. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Fíjate bien, ¿verdad? Dice, y Jesús volvió en el Espíritu. Jesús vino de un tiempo de prueba muy fuerte, aunque él ya estaba lleno
del Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 1, nos recuerda que él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el 4, dice del libro de Mateo, perdón, del Evangelio según San Lucas, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él ya estaba lleno del Espíritu, ¿sí? Volvió recargado, él volvió triunfante, él volvió en victoria. Acuérdate una cosa, hermano, el que por la gracia de Dios resiste y vence la tentación, siempre nos vamos superando a nosotros mismos. Vencer la tentación es una manera de ir creciendo, de irnos aumentando. Esto es gracias a la maravilla de Dios, a la gracia de Dios. Aquellas cosas, aquellas armas que Satanás, el enemigo, el mundo o nuestra misma naturaleza pecaminosa ha diseñado para nuestra destrucción, para nuestra ruina, ¿verdad? El resistirlo bajo la gracia de Dios convierte esos instrumentos de maldad en nuestro mayor bien. Así Satanás siempre, ¿verdad?, es engañado por su propio procedimiento, o sea, se le voltea, ¿verdad? Su estrategia nos quiere hacer mal y termina bendiciéndonos, termina fortaleciéndonos. La prueba de eso se trata, resistir, ¿verdad? Vuelve a Galilea, te recuerdo, Galilea era la región, era, por decirte algo, como el estado de Arizona. Galilea era la región, ¿verdad? Toda la tierra alrededor, al norte de Israel. Era una región, ¿verdad?, que gozaba de mucha, vamos a decir así, de un auge económico, ¿verdad? Era muy fértil, estaba altamente poblada, había mucha gente en ese tiempo, ¿verdad? De acuerdo con cifras del historiador judío, ¿verdad? Flavio César, dice él que había alrededor, en la región de Galilea, alrededor de 3 millones de personas en esa región. Era un lugar de cruce, ¿verdad? Al mar Mediterráneo, con el lejano este o con el lejano oriente, ¿verdad? O sea, esa parte era muy poblada, era una parte, vamos a decir así, con mucho movimiento, ¿sí? Ahí había alrededor de 240 pueblos, o sea, de más o menos 240 poblaciones aproximadamente. Lo dice el mismo Josefo, ¿verdad? Él mismo fue gobernador en esa parte de Galilea, así es que él sabe lo que estaba hablando. Había 240 pueblos, ¿verdad? Y cada uno más o menos tenía una población de al menos 15,000 personas, de tal manera que 3 millones de personas. Dice que Jesús empezó su ministerio enseñando, anunciando, ¿verdad?, las buenas nuevas, o sea, él anunciaba que había llegado, ¿verdad?, una nueva oportunidad a la humanidad. El enfoque del ministerio de Jesús al inicio, ¿verdad?, fue enseñar. Hasta ahí, en el momento que empieza a visitar el área de Galilea, no hay oposición alguna. La gente le creía, la gente, ¿verdad?, empezaba a glorificarlo. Ellos pensaban y aceptaban lo que él les estaba diciendo. Vamos a leer el verso 16 y 17 del capítulo 7, el pasaje que estamos leyendo. Dice: vino a Nazaret, te recuerdo, Galilea era la región, había aproximadamente 240 poblaciones, Nazaret era una de esas poblaciones, o sea, después de andar alrededor, llega a Nazaret, ¿verdad? Y dice la palabra, vino a Nazaret donde se había criado, ¿sí? Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vamos a ver primero unas cositas, ¿verdad? Te recuerdo, la misma palabra nos dice que él se había criado en ese pueblo. No era de ese pueblo, él había nacido en Belén. Por cuestiones, ¿verdad?, de Dios, del mismo plan de Dios, nació en Belén, se va un tiempo a Egipto, después regresa a Belén, tuvo que irse más al norte porque
aunque ya había muerto Herodes, pero estaba su hermano todavía ahí, se van hasta el norte, ¿sí? Y ahí hacen su residencia, ahí en Nazaret, ¿verdad? Ahora, te recuerdo, dice ahí donde se había criado. ¿Qué te dice eso? Es claro, ¿verdad?, que la mayoría de las personas de esa población, había un promedio, como te dije anteriormente, de unas 15,000 personas, de tal manera, ¿verdad?, que la sinagoga ya se conocían. Él era su costumbre, dice, conforme a su costumbre, o sea, fue a la sinagoga conforme a su costumbre. Quiere decir que ya la mayoría de las personas, tanto del pueblo, ya lo conocían. Se crió ahí desde pequeño, ¿verdad? Probablemente algunas personas inclusive hasta le habían mandado a hacer algún mueble, habían mandado a hacer algún trabajo de carpintería, ya lo conocían, ya había estado en esa sinagoga. ¿Sí? Sinagoga no es, hablo un poquito para iluminar el punto, la sinagoga no era propiamente el templo, la sinagoga nace, este concepto de sinagoga nace en los tiempos que este pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia, no podían salir al templo a hacer, la costumbre misma de su religión. Entonces ellos, ¿verdad?, se reunían en ciertos lugares y ahí hablaban, ahí estudiaban la palabra del Señor. Eran casas, eran un pequeño edificio, ¿verdad? Y ahí se reunían. Ahora Jesús va ahí donde ya lo conocen, donde ya lo habían visto desde chiquito, ¿verdad? Eso nos habla que ya las personas lo tenían bien identificado. Ahora dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús nunca dejó, ¿verdad?, de congregarse. ¿Lo necesitaba? No, era el Hijo de Dios. Pero él, su costumbre, parte, ¿verdad?, de su vida espiritual era ir. Él aprovechaba las sinagogas. Cada sábado se reunía ahí, ¿verdad? Era lo que nosotros conocemos ahora como la iglesia. No tenía que hacerlo, era el Hijo de Dios, pero era su costumbre. Ahora, dice la palabra en esos versículos que leímos, 16 y 17, dice que se levantó a leer. El orden habitual, hermano, te digo, tratando de formarte una foto, ¿verdad?, un cuadro en tu mente, ves a Jesús entrar en esos cuartos, ¿verdad?, y dice la palabra que se levantó a leer. El orden habitual de la sinagoga, ¿verdad?, en un servicio, en sábado, por ejemplo, empezaba como más o menos parecido a lo que tenemos nosotros en nuestros templos, ¿verdad? Empezaba con una oración inicial, cantaban, o sea, había alabanza, ¿verdad?, salmos por lo regular, y luego de una lectura de la ley, o sea, de una lectura escogían ellos de los primeros 5 libros, ¿verdad?, de la Biblia, o sea, la Torá o la Tora, ¿verdad? Y después agarraban otra lectura de alguno de los profetas. Y después de ahí, el que se levantó o el que iba a exponer, sí, que podía ser algún invitado, alguna persona destacada, alguna persona que iba creciendo, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra, pues entonces se levantaba, leía ese pasaje y posteriormente, ¿verdad?, daba un pequeño sermón, o sea, daba una pequeña explicación. En este caso llega Jesús, ¿sí? Probablemente llegó un martes, un lunes, que sabemos, ¿verdad? Llega ya con sus discípulos, o sea, ya había escogido él a sus discípulos, ya se le reconocía, como él tenía ya discípulos, se le consideraba pues ya prácticamente un rabino. De tal manera que le invitan, ¿verdad?, a leer, y como te repito, ya lo conocía mucha gente de ahí, ¿verdad? Y lo invitan a leer, ¿sí? Dice que le tocó, vamos a leer ahora el versículo 18 y 19. Vamos leyéndolo, hermanos, progresivamente y estamos agregándole, ¿verdad?, información. Fíjate lo que dice el versículo 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Acuérdate, era la lectura que le tocó, o que el que dirigía el servicio en la sinagoga, ¿verdad?, le da ese pergamino, ese rollo. No era el libro con versos, con capítulos, ¿verdad? Simplemente era un libro, era el rollo, ¿verdad?
Y dice la palabra que él empieza a leer y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí lee Jesús, y si te das cuenta y conoces el pasaje, ¿verdad? Él hace ahí una pequeña pausa. ¿Por qué una pequeña pausa? Ahorita vamos a ir, ¿verdad?, a ese pasaje de Isaías que le tocó leer a Jesús, era el capítulo 61 del libro de Isaías. Ahorita vamos a hacer el comentario. Pero vamos a ver lo que Jesús estaba diciendo. Aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. En este pasaje, ¿verdad?, de Isaías, Isaías estaba hablando del ungido, estaba hablando del Mesías. Isaías estaba hablando de un futuro Mesías que iba a venir, aquel que es ungido. La palabra ungir significa, ¿verdad?, frotar, espolvorear o aplicar algún ungüento, pomada o líquido aceitoso, ¿verdad?, a unas personas. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, literalmente eso era lo que hacían. Cuando alguien lo ungían, por ejemplo, los sacerdotes, para ejercer el sacerdocio, eran ungidos literalmente con aceite, o sea, le ponían aceite, ¿verdad? Esa era una manifestación, hermano, física externa de lo que realmente el escogimiento o el llamado que Dios había hecho a aquella persona en el interior de su ser. O sea, eso era una representación, poner aceite era una representación externa del trabajo real, ¿verdad?, de la obra espiritual que va dentro de ellos. Era manifestar. El aceite en este caso significa o es sinónimo del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso dice Jesús en la palabra, leyendo Isaías, dice, me ha ungido ¿para qué? Para, ¿verdad? En este pasaje, ¿verdad?, él vino a sanar el daño, él como Mesías, como el prometido, ¿sí? Él vino a sanar el daño que el pecado trajo a la humanidad. El pecado, querido hermano, hace mucho daño. El pecado nos aparta de Dios, nos separa de Dios. Hoy le comentaba yo a mi esposa, ¿verdad?, que a mí en lo personal, y aquí es un comentario personal, me daría miedo volver otra vez a mi vida anterior, volver otra vez a vivir como viví antes de conocer al Señor. Me daría miedo, ¿sí? Literalmente así, miedo. Así es que cuando Jesús dice, me ha ungido, o sea, me ha dado por medio del poder del Espíritu, ¿verdad?, la capacidad, ¿sí?, de sanar el daño que el pecado ha hecho. Y luego dice, para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Amado hermano, aquí hay algo que se tiene que comentar. Literalmente no está hablando de los pobres o de carencias económicas o físicas. El pecado mismo empobrece, hermano. El pecado te roba el capital espiritual. El pecado te deja en la ruina espiritual. El pecado te roba la vida, te roba la salud, te roba la familia, te roba el trabajo, te roba la quietud, te roba, ¿verdad?, la paz, la tranquilidad y la relación con Dios. A esos venía Jesús, aquellos que el pecado había separado de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios. Él venía a dar esas nuevas, Él venía a dar esas noticias. También dice, ¿verdad?, sanar, o sea, el Espíritu Santo lo ha ungido, ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. El pecado, hermano, rompe el corazón de las personas. El pecado literalmente, ¿verdad?, nos hace pedazos, nos divide, nos daña. ¿Para qué había sido ungido Jesús? Aquí está leyendo él esa promesa de Isaías. Dice luego, a pregonar la libertad a los cautivos.
El pecado, querido hermano, ¿verdad? Después de dañar, después de resquebrajar, después de romper nuestras vidas, ¿verdad? Nos pone o pone a las personas en un cautiverio, o sea, en una cárcel, en cadenas, en prisiones, nos esclaviza. A eso vino Jesús, a libertar a los esclavos, a los cautivos. No a los cautivos o no a los esclavos que en ese tiempo se acostumbraba a vender, a comprar, a rentarse o por una necesidad venderse como esclavo. No, no, no. O sea, él hablaba de la esclavitud que quería romper. ¿De qué? Del pecado que rompe, ¿verdad? Que nos resquebraja, que nos daña. Y también dice, ¿verdad? Que después de libertar a los cautivos, vino él y dar vista ¿a quién? A los ciegos. Amado hermano, el pecado nos ciega. El pecado nos cierra nuestros ojos a la realidad. Cuando nosotros vivimos en pecado, cuando nuestros pecados no han sido perdonados, que cargamos con ellos, o sea que antes de que Jesús venga a liberarnos, ¿verdad? Nos vuelve el pecado ciegos, espirituales y moralmente, ¿verdad? Muertos. Y tú me vas a decir, ¿verdad? Pero es que el mundo así vive, es muy natural, ¿verdad? Las televisiones y todo eso que pasa, ¿qué tiene? La televisión es para entretenernos. Sí, es para entretenernos. Pero nosotros tenemos que escoger qué es lo que nos entretiene. Hay programas, ¿verdad?, que ya no respetan, amado hermano, no respetan nada. Hay programas en nuestra televisión, shows, que rompen con todo. Y tú me vas a decir, la violencia y todo eso, sí. Sí, todo eso nos afecta. Pero ya la homosexualidad, por ejemplo, y siempre a lo mejor toco este punto, pero es importante, hermano, ¿verdad? Hay un programa que sale en televisión, inclusive lo vemos aquí en casa, ¿verdad? Y ayer precisamente estaba yo viéndolo, ¿sí? Donde salen unas personas que se conocen, es como contactar citas así, y luego que sí, que no, y que se hace la pareja o no se hace la pareja, y todo estaba bien cuando de repente, ¿verdad? Veo, hermano, que sale una parejita gay también ahí, ¿verdad? Agarradito de la mano, tomando su cafecito y todos aplaudiéndole, viva el amor y el amor de como venga, ¿verdad? Todos somos aceptados, todos somos hijos de Dios. Pues te tengo una noticia, ¿verdad? Eso es mentira. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Así es que el pecado, ¿cómo nos vuelve ciegos? Nos ciega espiritualmente, nos roba la capacidad de ver y distinguir la realidad, nos roba el espíritu de discernir entre lo bueno y lo malo, y después empezamos a llamarle bueno a lo malo, como dice el mismo profeta Isaías, ¿verdad? Y malo a lo bueno, o sea, empieza una confusión y nos vuelve ciego. De eso precisamente había venido Jesucristo. Y luego dice, ¿verdad? A poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. El pecado, hermano, nos oprime. El pecado, ¿verdad?, nos tiene con la bota en el pescuezo. Eso es una realidad. El pecado nos quiere tener en la calle. El pecado quiere que estemos llenos de drogas, de alcohol. El pecado quiere, ¿verdad?, que cada festejo nuestro, cada fiesta, cada reunión, tiene que haber el personaje del alcohol para que todo esté bien. Eso es la libertad que nosotros, ¿verdad?, entendemos. Esa es la diversión con la que nosotros vivimos, relacionamos el alcohol, las drogas, ¿sí?, con la diversión, y eso no es verdad. Eso es la opresión que el pecado hace en nuestras vidas, la ceguera que pone sobre nuestros ojos, la cárcel espiritual, ¿verdad?, en las que nos encierra. Gracias a Dios, hermano, Jesús no solo vino a pregonar libertad de cadenas, de ceguera, de prisiones, de opresión. No, 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 hermano. Él vino a traer liberación. O sea, no solamente viene a traer la libertad, Él es la libertad.
Él se dio, Él es la libertad y es lo que nosotros, toda la cristiandad deberemos estar esperando en la resurrección, la Pascua, ver la victoria final de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, el último enemigo a vencer. Es necesario conocer a Jesús. ¿Quién es Él? Él nada más nos anunció la libertad. Yo, por ejemplo, como labor de hombre, yo solamente te puedo decir que Jesús liberta. Pero yo no soy la libertad, o sea, yo hablo de la libertad. Jesús no solamente vino a hablar de la libertad, de la liberación. Él era la libertad. Él es la liberación. Él también viene, ¿verdad?, de acuerdo al versículo 18 y 19 que estamos leyendo, a proclamar el año agradable al Señor. ¿Qué nos dice esto? ¿Sí? Esto parece, hermano, describir, ¿verdad?, el concepto del Antiguo Testamento del año del jubileo. ¿Qué quiere decir del año del jubileo? ¿Verdad? Tú lo puedes leer en el Levíticos, en el libro de Levíticos 25, capítulo 25, del 9 al 15 verso, ¿verdad? Levítico 25, del 9 al 15, ahí él habla del año del jubileo. En el año del jubileo, hermano, esto pasaba aproximadamente del año 49 al 50, o sea, en el año 50, cada 50 años, ¿verdad?, se le llamaba el año del jubileo. ¿Por qué? Porque los esclavos eran liberados, toda deuda en el pueblo judío, en el pueblo de Dios, se cancelaba. Y las cosas tenían un nuevo comienzo, o sea, era un nuevo inicio, era un nuevo año. Esto es lo que Jesús, ¿verdad?, estaba anunciando, ¿verdad? Un nuevo empiezo, un nuevo comenzar. Eso era el jubileo, ¿verdad? Eso es lo que vino a predicar el Jesucristo, nuestro Señor. No solamente a predicar sobre Levíticos, ¿verdad?, sino un cambio. La referencia al jubileo nada más era una manera de ilustrar lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? Eso es lo que él iba a anunciar a esas provincias en Galilea, específicamente en Nazaret. Él iba a anunciar un nuevo inicio, perdón de pecados, liberación, un nuevo inicio en nuestras vidas. Eso es lo que es Jesús en nuestras vidas, un nuevo comenzar. Pablo a los Corintios, ¿verdad?, le decía, ¿verdad?, todo lo anterior quedó atrás. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Eso era lo que significaba el jubileo, el año agradable al Señor. Cuando llega esa parte, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, se detiene, hace una pausa. ¿Por qué no termina de leer, ¿verdad?, todo ese pasaje? El pasaje el cual estaba leyendo, ¿verdad?, habla de la segunda venida del Mesías, o sea, perdón, él estaba hablando del Mesías prometido, o sea, Isaías estaba hablando de un futuro, estaba hablando una profecía, pero Jesús, ¿verdad?, en ese momento habla de un ahora, o sea, él estaba dando a entender que él era, en él había encarnado la profecía, la voluntad de Dios, y se está refiriendo a Isaías 61, vamos por favor, ¿verdad?, a leerlo para que tú te des cuenta, porque eso es algo importante, hermano. ¿Por qué Jesús no terminó de leer el pasaje? Ahorita vemos, fíjate, Isaías 61, verso 2, perdón. Voy a leer el 1 y el 2. El Espíritu de Jehová es lo que leyó Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Esa es la parte que no leyó Jesús. Esa es la parte. ¿Qué parte se saltó o qué parte hizo esa pequeña paradita ahí, verdad? En donde dice y habla
de la profecía de que el día del Señor, la venganza de Dios iba a llegar. Jesús en ese momento hace una pequeña coma, le regresa, ¿verdad?, al ministro el rollo. Ahorita lo vamos a ver. Pero en esa parada, sí, yo quiero hacer agregar esta información, ¿verdad? Él está hablando, sí, de la segunda venida de él. En ese momento él estaba en carne y hueso enseñando. ¿Cuándo iba a venir nuevamente? ¿Cuándo se iba a dar la venganza? En ese tiempo no estaba dando la venganza del Señor, al contrario, estaba llamando a todos, estaba derramando gracia y misericordia a través de Jesús. No había venganza de Dios ahí. Pero sí va a haber un día, hermano, de la venganza del Señor, y eso es lo que cayó Jesús, en lo que paró. Él no habló de la segunda venida de Él mismo. Y para eso, hermano, hay un día, lo voy a ver, te invito a leer en el Salmo. En los Salmos habla de este pasaje que se complementa, Salmos 2, versículos 8 y 9. Fíjate lo que habla de la venganza del Señor en Salmos, capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿sí? Ahí ese salmo está hablando, ¿sí?, del ungido de Dios, de cómo iba a entregarle la creación, cómo Dios iba a ejercer venganza. Y lo vamos a ver, versículo 8, dice, hablando del ungido, Dios hablando, ¿verdad? El salmista hablando de Jehová, hablándole al ungido, o sea, su escogido, al Mesías, en este caso a Jesús mismo. Dice, verso 8 de Salmos 2, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo iba a lograr esto Jesús? Fíjate lo que dice el verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se brincó Jesús ahí? ¿Por qué hizo esa pausa? Amado hermano, porque el día del Señor va a llegar, ¿verdad? En este pasaje, según esta profecía, va a llegar, ¿verdad?, con vara de hierro. Ya no va a venir aquel Mesías, ¿verdad?, que venía casi implorando que le escucháramos. Ya no va a venir con esa bondad, con esa misericordia, con la gracia de Dios. No, hermano, Él ya va a tomar el mundo, ya va a tomar la creación, ¿verdad?, con mano de hierro, o sea, castigando a sus enemigos, quebrantándolos, dice, pisándolo como si fueran vasijas de barro. Eso, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Aquellos que rechazamos, hermano, las profecías, aquellos que rechazamos al mismo Hijo de Dios, aquellos que constantemente rechazamos al Espíritu Santo. Esos son los enemigos de Dios. Jesús vino a amistar, a reunir, a congregar a todos aquellos que creyeren y levantar una nación, una iglesia para Dios, un pueblo. Pero aquellos que no lo acepten y lo rechacen serán pisados, serán tratados con vara de hierro, ¿sí? Volvamos a la lectura en Lucas, donde estamos, capítulo 4, vamos a leer el verso 20 al 22. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Fíjate bien, no dice que volvió a su lugar, él estaba enfrente leyendo, ¿verdad?, y dando este sermón, esta enseñanza, ¿sí? Se tenían que parar, la mecánica o la liturgia era que se paraban, leían y se volvían a sentar para hablar, ¿verdad?, del sermón. Lo daban sentado, lo daban prácticamente en el piso, solamente había una pequeña, vamos a decir así, una pequeña tarima, los demás estaban enfrente, pero Jesús no se le devolvió a su lugar, dice que se sentó, o sea, se sentó ¿para qué? Para hablarles, para explicarles, para llevarles, ¿verdad?, el mensaje. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, punto y coma.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos estaban esperando que era lo que iba a hablar. Y él empieza a decirles, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, o sea, lo estaban aceptando, estaban creyendo en lo que le estaba diciendo. Él le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo soy ese del que Isaías está hablando. Yo soy el ungido, el Mesías. Y dice que todos estaban dando buen testimonio de él. Y hay una coma, o sea, hay una pequeña parada ahí, ¿verdad? Y fíjate lo que sigue, coma. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. O sea, todo el mundo lo estaba aceptando. Pero como en todo grupo, hermano, va a haber enemigos de Dios. Y de repente dice, ¿verdad? Y decían, ¿no es este el hijo de José? Como diciendo, ¿verdad? ¿De dónde? Si este era, ¿verdad? El hijo del carpintero, el que me fue a hacer la silla, el que me fue a hacer la mesa, el que me hizo las tarimas para la cama, el que me hizo a lo mejor el techo. ¿No es este? ¿De dónde entonces? ¿Cómo voy a creer yo que este es el Mesías, verdad? Cuando era aquel hijo de aquella familia sin nombre alguno. La tradición rabínica dice, ¿verdad?, que el Mesías se iba a presentar en el templo en Jerusalén, en un caballo blanco, ¿verdad?, que iba a liberar, que iba a redimir al pueblo de Israel, que todos los gentiles iban a estar bajo de ellos, que iba a subyugar el mundo que conocía y que ese Mesías lo iba a libertar de los romanos y de cualquier otra atadura. Y él, ¿verdad?, dice, y se sentó. O sea, se preparó para enseñar, ¿verdad? No volvió con todos ellos, ahí mismo, enfrente. Y él les dice, ¿verdad? Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Qué hermoso, hermano, hubiera sido, cuánta gloria habríamos visto, ¿verdad? De estos personajes que estaban en ese momento, gozaron, ¿sí?, de la palabra misma del Mesías, hablándole, diciéndole, yo soy aquel que se llenó de gracia del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice que muchos se maravillaron, ¿verdad? Sintieron la bondad de Dios, sintieron la gracia en el anuncio que estaba dando ahí, ¿verdad? El Mesías, Jesús. Y de repente, como en todo grupo, yo recuerdo, hermano, esto me trae a la mente, ¿verdad?, el domingo que vamos a vivir una semana antes de resurrección, si el Señor lo permite, ¿verdad? El domingo de Ramos, en donde cuando Jesús va entrando en aquel borrico, ¿verdad?, a Jerusalén, lo seguían sus discípulos y toda la gente que iba en procesión, preparándose para la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, ¿verdad? Dice que todos lo empezaron a reconocer, porque toda esa gente venía de diferentes regiones de Israel, ¿verdad? Y había hecho Jesús en milagros en toda ella en todos ellos, y lo reconocían y empezaron a gritarle, ¿verdad? Hosana, el que viene en el nombre de Jehová, Hosana, el hijo de David, reconociéndole la estirpe, ¿verdad? Y la promesa de Dios de que de la raíz de Isaí, de David, iba a venir el Mesías, el que iba a durar el reino eternamente. Y sin embargo, unos pocos días más adelante vemos, ya el jueves, ¿verdad?, de esa misma semana, el domingo lo vitoreaban, ¿verdad? O sea, le daban los hosanas, lo reconocían, y el jueves ya estaban gritándole, ¿verdad?, que lo crucifiquen. ¿Cómo es que la multitudes, hermano, nos llegamos a envolver? Cómo muchas veces no tenemos la capacidad para distinguir, para discernir, para ser firmes en nuestra fe. Y estos hombres, esos poquitos hombres, ahí en la sinagoga cuando estaba Jesús presente, ¿verdad?, empezaron a decir, ¿no es este el hijo de José? O sea, no todos le glorificaban. Después, ¿verdad?, que empiezan como a escuchar los comentarios, empezaron a resentir, ¿verdad?, que alguien tan familiar que vivió con ellos, el hijo del carpintero,
Así como decimos en los ranchos, ¿verdad? El hijo de la Lupe y de Pancho. El de los Abarrotes ahí, el que vendía queso o aceite verde o petróleo. ¿Cómo podía verdad, ser el Mesías? Este humilde varón, este humilde personaje, a lo mejor le conocían a Jesús de niño algunas travesuras. Y no creyeron que él era el Mesías. Así nos pasa a todos, hermano. Nadie es profeta sino en su propia tierra, dice a continuación, ¿verdad? Y lo vamos a leer. No creemos en una persona que nos habla del evangelio, del mensaje, ¿verdad? Porque conocemos en su pasado o porque conocemos parte de su pasado. Fíjate lo que dice el verso 23 al 27. Respondiendo Jesús, dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Él preparándose o a lo mejor bien sus corazones o escuchó los comentarios, ¿verdad? Negativos y les dice, sin duda. O sea, no hay cuestionamiento, ya sé lo que ustedes van a pensar. Dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y agregó, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, o sea, fuera del territorio de Israel. En Israel, en tiempo del profeta Eliseo, pero de ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De tantas cosas, ellos habían escuchado de Jesús ya, habían dicho, fíjate, alguien de aquí del pueblo, ¿verdad? Salió y anda haciendo milagros, está enseñando una nueva doctrina. Ah, no, pero es de aquí tiene que hacer más milagros. Y si no, pues, no es cierto. Sí, es el hijo de José, el carpintero, ¿verdad? Ahí les dice él, ¿verdad? De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Se me viene a la mente, ¿verdad? Cuando algún presidente de nuestros países, desde un estado, ¿sí? Y creemos los de ese estado que nos va a beneficiar porque el presidente es de ahí. Tristemente después vemos que no es cierto, ¿verdad? Pero eso se me viene a la mente. Aquellas personas estaban ahí, ¿verdad? Y Jesús les dice, ya había habido algunos milagros en Capernaum, ¿verdad? Ya había hecho algunos milagros. En el libro de Juan también nos los dice. ¿Sí? Pero ellos como que lo quieren, como diciendo, te voy a creer que tú eres el Mesías, aquel que está hablando Isaías, pero haz milagros. Porque yo te conozco, tú eres el hijo de aquel. ¿Sí? Haz milagros. Así nosotros, hermano, muchas veces, ¿verdad? Cuando Dios por alguna razón en su infinita misericordia no nos contesta oraciones, cuando nosotros queremos, cuando nosotros se las pedimos, cuando nosotros se nos antoja, entonces, ¿verdad? Empezamos a dudar inclusive de la existencia de Dios. Así somos de malagradecidos. Queremos ver milagros. El pueblo de Israel en el Éxodo vio milagros tras milagro. Y milagro que pasaba y al otro día estaban murmurando, estaban queriendo apedrear al mismo Moisés, a Aarón. ¿Sí? Querían ver milagros, nosotros igual queremos ver milagros, queremos ver cosas sobrenaturales para creer. Por eso que muchas veces muchos líderes religiosos, muchos profetas, o que se dicen profetas, aunque ya no hay profetas, ¿verdad? Solamente hablamos de la profecía bíblica, quieren hacer milagros, quieren en ese momento manifestar a Dios, que Dios se manifieste fuertemente y haga lo que en ese momento ellos quieren y piden. Eso es una mentira. Dios no va a actuar cuando nosotros lo exijamos o lo digamos para que los demás piensen que yo soy ungido. Y por eso Jesús no se vio obligado a hacer milagros en ese lugar, porque la gente quería que les demostrara que Él era el Mesías. Y Jesús, ¿qué les dice?
Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús entendió, hermano, que es fácil poner en duda el poder y la obra de Dios entre los más familiares a nosotros. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando nosotros vemos a un pastor, a un líder, que el Señor levanta para un mensaje, para una labor, para una misión especial en la vida, para utilizarlo como un instrumento, no para glorificar a ese hombre, ni para darle un lugar y reconocimiento, no, para que haga alguna labor, para que haga un trabajo. Y el Señor quiere que se haga. Los primeros que te rechazan son tu familia. Los primeros que no creen en ti son tu familia, porque luego ven el pasado del hombre. No ven el cambio, la obra que Dios está haciendo en ese varón o en esa mujer. Ven el pasado. Mira de lo que va a hablar. Hoy sí, como si fuera muy santito. ¿Te acuerdas cómo se le llevaba con la botella en la mano? ¿A qué voy yo a la iglesia si es un pecador ese pastor? Corazones duros. La mayoría de nuestras familias, hermanos, ni siquiera están en las congregaciones donde los pastores, ¿verdad?, con sus hermanos, con sus hijos, predican. Es muy raro que esté la familia de uno en la iglesia, hermano, en la congregación donde el Señor te ha puesto a trabajar, o lo ha puesto a trabajar a uno. Es muy raro. Ellos no te creen. Ellos ven tu pasado. O sea, cada vez que te ven a ti ahí enfrente, ¿verdad?, hablando, glorificando a Dios, ellos están viendo, ay, me acuerdo, ¿verdad?, de esto, me acuerdo de lo otro. Ni siquiera están escuchando, ¿verdad?, los labios que el Señor está utilizando para mandar un mensaje, para mandar la consolación, para libertarnos de nuestras cadenas a través de la verdad. Pues se nos olvida que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Nadie es profeta en su propia tierra. Jesús mismo ahí lo estaba diciendo. Era más fácil, hermano, para los de Nazaret, que habían visto a Jesús, dudar o rechazarlo, porque él parecía tan normal y familiar. Y los rabinos le decían, ¿verdad?, que el Mesías iba a venir a libertar en un caballo blanco con una espada, a romper los yugos romanos, a reinstalarlos, ¿verdad?, como nación, y todos los gentiles le iban a servir. Y de aquí, hermano, lo que podemos entender, ¿verdad?, que el predicador no debe de buscar la atención o la aceptación de la congregación o del grupo que está el Señor poniendo delante de ti. El Señor, Él es el dueño de las almas. Ningún pastor lleva personas a la iglesia. Cometemos el error de querer llevar a las personas a la iglesia. Es la labor del Espíritu Santo. La labor del predicador es mandar la verdad de Dios. Y no buscar jamás el si eres acepto o rechazado por lo que tú estás diciendo. Es labor del Espíritu Santo sanar, consolar, despertar los corazones de tus oyentes. Y eso es lección que me queda a mí. Yo no sé a ti, hermano, que tú estás viendo este mensaje, pero eso es una lección para mí. No debe buscar agradar a nadie. El trabajo del predicador es mandar el mensaje y se acabó. El trabajo del Espíritu es como conmover los corazones, y tu trabajo como oyente es aceptarlo o rechazarlo. No hay más. Y Jesús lo dice, ningún, ¿verdad?, predicador, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Acuérdate de Abraham. Para que pudiera hacer la labor de Dios, ¿qué dijo? Vete de tu casa y de tu parentela, vete. Moisés, 40 años alejado, ¿verdad?, en las tierras de Madián. Jesús mismo, en Egipto desde pequeño. Pablo, de Tarso, o de Tarsis, ¿verdad? Pablo de Tarso, perdón, el pueblo de él, donde se crió, donde trabajó, en los gentiles, en toda la parte, ¿verdad?, de Turquía que vemos ahora, y en Grecia. No trabajó en su tierra. Y si yo te menciono más ejemplos, vamos a venir quedando, ¿verdad?, en ti y en mí. Cómo el Señor nos ha quitado, nos ha movido de nuestra tierra y parentela para que podamos llevar una obra a quien no nos conoce y a quien no puede agarrar como pretexto que lo que tú eras antes, el Señor te cambia y punto.
Y Jesús les dice todavía algo más doloroso, ¿verdad? Encaminándonos al final de este pasaje. Les dice, ¿verdad? Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer en Sarepta de Sidón. Y luego todavía les dice, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. O sea, les está diciendo, ¿sabes una cosa? El Señor, el mensaje de Jesús era, ¿verdad? Que no porque eres judío, ¿verdad? Va a sacar o va a mandar al profeta o va a mandar la sanación porque eres judío y ya, no. Les está diciendo Dios, ¿verdad? En su infinita misericordia, actuó también para los gentiles. Cuando los judíos, y pone de ejemplo Jesucristo, ¿verdad? Pone de ejemplo a la viuda de Sarepta. Recuerda ese pasaje en la primera carta de los Reyes, ¿verdad? Ahí habla de esa gran sequía, de esa gran hambre, y va enviado a un lugar, ¿verdad? Humilde, pobrecito, en el que nada más tiene una poquita de harina, ¿verdad? Y un poquito de aceite, y aún eso que tenía lo compartió con el profeta. Dios ama la hospitalidad, hermano. Pero esa viuda, ¿verdad? En toda la crisis no se le acabó aquel poquito de harina ni aquel poquito de aceite. Aquel Naamán, ¿verdad? Que era un militar sirio y tuvo la humildad de escuchar que le dijeron, ahí hay un profeta en Israel, ahí está en la segunda carta de los Reyes, ahí hay un profeta en Israel que te puede curar de la lepra. Y él va, se desplaza. Oye el profeta, aunque se enoja y dice, porque el profeta lo manda a bañarse, ¿verdad? En el Jordán, y él dice, ¿acaso no hay ríos allá en Siria? Pero ¿sabes qué? No es el agua el que sanó a Naamán. El agua es solamente un elemento en la tierra. Lo que salvó de la lepra a Naamán fue el Espíritu de Dios en el agua. Eso lo limpió. Pero él tuvo la humildad de aceptar. Ellos, hermanos, los que estaban oyendo a Jesús, no estaban aceptados. Y cuando les habla de Dios actuando para los gentiles, porque los judíos, ¿verdad? Consideran a los gentiles o nos consideran, ¿verdad? Como perros. Aquellos que no tienen la gracia de Dios, aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, el tesoro de Dios, y nosotros somos el pueblo escogido, aquellos son perros. Y cuando Jesús les dice, ¿verdad? No, Dios escogió, ¿verdad? A los gentiles de ustedes. Entonces, hermanos, se le ponen las cosas de color de hormiga. ¿Por qué? Porque aquellos querían favores especiales porque estaba ahí Jesús en su pueblo. Y Jesús le dice que eso no le importa a Dios. No le importa. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando aún entre los gentiles. En los días de Elías y de Eliseo les pone como ejemplo. Jesús, hermano, aquí, ¿verdad? Por lo menos dos puntos importantes que hay que ver. Y lo anoté aquí. Primeramente, el hecho de que ellos no recibieron a Jesús no tenía nada que ver con Jesús. O sea, no era Jesús. Eran ellos los del corazón endurecido. Jesús había sido ungido. Pero ellos eran los del corazón endurecido. Él era verdaderamente Dios, pero ellos no lo recibieron. Su rechazo no dice más de ellos, solamente que no rechazaron al Mesías, ese corazón endurecido. El segundo punto importante, ¿verdad? Es que el poder milagroso de Dios opera, ¿verdad? En maneras o de manera insospechadas, inesperadas y sobre todo soberanas. A menudo, hermano, o pasa muy seguido, ¿verdad? Que las personas consideramos aquellas personas indignas de Dios o que nosotros juzgamos, ese ya no tiene perdón de Dios. Jamás en su vida se ha congregado esto y lo otro, son muy buenos para juzgar, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, son destinatarios, o sea, son receptáculos del poder y la gracia de Dios. ¿Sí? Terminamos, ¿verdad? Con el 28 y 30. Dice, al oír estas cosas, o sea, cuando habló de los gentiles y cómo Dios actuó sobre los gentiles y los demás, ¿verdad? No, a su pueblo escogido, no lo curó, no envió al profeta, no los ayudó en ese tiempo, ¿verdad? De Elías y Eliseo, dice, en el 28 al 30, dice, al oír estas cosas, todos, ya, te fijas, ya no unos pocos
glorificaron y tomaron, ¿verdad?, el mensaje y glorificaron a Dios. Ahora ya eran todos, dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, la manera, hermano, como se apedreaba en ese tiempo las personas, ¿verdad?, era que lo sacaban, lo llevaban a un lugar, ¿verdad?, a una parte honda, alguna zanja, algún pequeño cerrito, ¿verdad?, y de ahí lo lanzaban. Y cuando ya estaba caída aquella persona, ¿verdad?, ahí mismo, ya una vez que estaba caído, lo apedreaban hasta morir. Eso era la lapidación, ¿verdad? Por eso dice el 28, al oír estas cosas, dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, lo querían apedrear, hermano. Lo querían matar. Lo consiguieron un poco de tiempo después, pero, ¿verdad? Y ahí Jesús sí hace un milagro, hermano. Ahí Jesús sí hizo un milagro. Tanto que pidieron señales ellos, ¿verdad? Y ahí Jesús sí hizo un milagro. ¿Sabes qué hizo? Fíjate lo que dice el 30. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. O sea, nadie lo conoció. Se volvió invisible, se cambió el rostro, qué sé yo, pero pasó al medio de toda la bola y nadie lo tocó. Razona, hermano, piensa. Meditemos en la palabra del Señor y esperemos que nosotros podamos ser profetas en nuestra propia tierra. No vayamos a buscar el pasado de una persona. No juzguemos a la persona que está enfrente. Escuchemos el mensaje, la palabra del Señor. Espero, amado hermano, que este pasaje, este pequeño estudio, ¿verdad?, te haya alimentado, te haya aportado algo y te haya servido para conocer un poquito más de Jesús. ¿Quién era Jesús? Que puedas ver en él la bondad, que puedas ver en él las profecías cumplidas, que puedas ver en él la promesa de Dios, que ames a Jesús. Porque él tomó tu lugar, en aquel lugar que a nosotros nos correspondía. La cruz era para nosotros. La muerte era para nosotros, no para él. Él no pecó, tú y yo sí. Lo dejo en tus manos, ¿verdad? Y vamos a saludar así de, ¿verdad?, con mucho gozo a las personas que se han unido a nosotros, a Astrid Lizárraga y Víctor, allá en Hermosillo, Sonora, ¿verdad? Nelda Lizárraga, Abigail Lizárraga, a Sergio Ortega y Marisol, Nelda y Abigail, sí, aquí en Tucson, Astrid y Víctor en Hermosillo, Sergio Ortega y Marisol en Nogales, Sonora, Agustina Pacheco, a Alma Lizárraga, ¿verdad?, allá en Las Vegas, a Gloria Jordán Cruz en Nogales, Sonora, Etel Hernández en Veracruz, un saludo, ¿verdad?, para los jarochos, allá todos los hermanos, ¿verdad?, del estado de Veracruz, a Vivi Lizárraga aquí en Tucson, ¿verdad?, a Rubén Ortega, mi hermano, ¿verdad?, en Nogales, Sonora, a Jesús Gaitán y Betty, aquí en Tucson, Arizona, a nuestra hermana Eli en Nogales, Sonora, a Sara Quijtenco, ¿verdad? No me ponen de dónde es Sara, ¿verdad? Pero el Señor te bendiga y te colme de bendiciones. Sí, nos despedimos orando por unas peticiones que tenemos aquí, ¿verdad? Daniela, hija de nuestra hermana Marisol, por problemas familiares, debo decir que esa ya es una oración contestada, ya el Señor solucionó ese problema, démosle gracias a Dios, porque Él ha tomado cartas en el asunto de Daniela, en la vida de Daniela. Seguimos orando por Miriam Riesgo, ¿verdad?, por ese problema en su nariz, esa infección. Seguimos orando por Sasha y Mateo, por supuesto, estos dos bebés, ¿verdad?, Mateo en Hermosillo y Sasha en Las Vegas, ¿verdad?, pero el mismo problemita, ¿verdad? Seguimos rogando por la liberación de las cadenas de esclavitud y prisiones de Amy Rivera. Seguimos rogando por nuestra hermana Sandra Chávez, ¿verdad?, por ese problema, ese tumor en la cabeza, en el cerebro. Seguimos orando por la familia de nuestro hermano Jesús Guerrero y su esposa Lupita. Seguimos orando por Magda y Roxanne, también por protección, por liberación.
por libertad, ahí en Hermosillo, Sonora. Seguimos orando también, ¿verdad?, por ese problema de cáncer. Carlos es un compañero de nuestro hermano Eleazar, ¿verdad?, de nuestro hermano Eleazar Carrasco, ahí que lo conoció en su trabajo. También seguimos orando por José Luis Sánchez, por fortaleza y consuelo por la muerte de su hermana. Seguimos orando también, ¿verdad?, por el nuevo trabajo de Iván para que lo siga fortaleciendo, guiando, proveyendo el Señor, pero sobre todo para que la labor del Espíritu Santo en su corazón lo lleve a entender y aceptar que sin Dios estamos en peligro constante, ¿sí? También una oración por nuestro hermano Jesse Gaitán, por esa nueva operación que va a tener ahora empezando el mes que entra, y que el Señor lo siga fortaleciendo, ¿verdad?, en la salud y dándole tiempo para hacer la labor a la que ha sido llamado en el ministerio, en la iglesia. Amados hermanos, esas son las peticiones que hoy tenemos. Nos despedimos, ¿verdad?, rogándole al Padre. Amado Dios, es en el nombre de Jesús, ¿por qué estamos nosotros aquí presentes delante de ti? Esa libertad preciosa, Señor, que hoy traspasa todo entendimiento, y que hoy nuestras oraciones y peticiones pueden llegar, Señor, hasta el trono de la gracia, a tu presencia misma, Señor. Gracias por darnos ese maravilloso privilegio. Gracias porque Jesús ha venido a libertarnos, a ungirnos, a prepararnos, a enseñarnos, a libertar a todo cautivo, a darle vista a los ciegos, Señor, a quitarnos la opresión, el daño que el pecado ha hecho. Gracias por él, Padre. Ponemos estas peticiones en tus manos, querido Señor, porque ¿a dónde más iremos? Donde haya, Señor, luz, vida y eternidad. Las ponemos en tus manos para que tú las contestes según, Señor, el plan, el propósito que tienes para cada persona que hoy humildemente se acerca a ti y te suplica, Señor, por su vida, por su salud, por su familia. En tus manos las ponemos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, gracias por revelarnos un poquito más a nuestro amado Jesús. Es en este nombre maravilloso en el cual oramos, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Estaremos, si Dios lo permite, este domingo a las 11:30 de la mañana, si el Señor nos da vida. Bendiciones.